Saludos fraternales y los mejores deseos. Hoy intentaremos hacer una comprensión más acerca de la astrología espiritual. Saludos fraternales y los mejores deseos. Hoy intentaremos comprender algo más acerca de la astrología espiritual. Yesterday we have understood how the karma exists in conscious layers and subconscious layers of the being. Ayer vimos cómo el karma existe en los niveles conscientes y subconscientes de los seres. And how that karma unfolds itself through cycles of time. Y cómo ese karma se despliega solo a través de los ciclos del tiempo. And how to work with it so that man gets liberated from his personal karma. Vimos también cómo trabajar con él para que el hombre se pudiera liberar de su karma personal. Today I shall give you very briefly a method of meditation Hoy os daré brevemente un método de meditación which is called the meditation on the basis of the law of correspondence. al que se llama la meditación tomando como base la ley de correspondencias. It is called Nyasa Vidya. Se llama Nyasa Vidya. It is the wisdom of applying the macro upon the micro. O la sabiduría de aplicar lo macro sobre lo micro, lo grande sobre lo pequeño. That means the macro system is imposed upon the micro system. Es decir, que se impone el macrosistema sobre el microsistema. The macro system El macrosistema is visualized and applied upon the microsystem, that is the human being. es visualizado y aplicado sobre el microsistema que es el ser humano. The 12 qualities of the zodiacal signs Las 12 cualidades de los signos del zodíaco, and the 7 planetary principles, así como los 7 principios planetarios, they do exist in all the created beings existen en todos los seres creados and much more vividly in the human being. y mucho más vívidamente en los seres humanos. On the very first day, we had a brief explanation as to how even the planet carries the 12 zodiacal signs and the 7 planetary principles. El primer día explicamos cómo el planeta contiene los 12 signos zodiacales y los 7 principios planetarios. So today, we shall try to make the imposition of the 12 qualities and the 7 planetary principles upon us through a process of meditation. Hoy intentaremos hacer esta imposición de imponer estas 7 cualidades y estos 12 principios planetarios sobre nosotros mismos. Yes, sir.
The qualities belong to the 12 sun signs. Las cualidades pertenecen a los 12 signos zodiacales And the principles belong to the 7 planets. y los principios pertenecen a los 7 planetas. So we shall have to find within us Entonces tendremos que encontrar dentro de nosotros the 12 sun signs los 12 signos del zodíaco, and also the 7 planetary principles. así como también los 7 principios planetarios. And this finding is by a process of imposition. Este proceso de búsqueda se lleva a cabo mediante un proceso de imposición. Which is also called impression. De imposición al que también se llama impresión. Yes. That means we get impressed on a daily basis Es decir, todos los días recibimos una impresión through a conscious effort. mediante un esfuerzo consciente. That means through a conscious, fully aware effort. Es decir, con un esfuerzo completamente consciente. We shall visualize in us through contemplation Visualizaremos en nosotros, mediante la contemplación, the 12 zodiacal signs los 12 signos del zodíaco, and the 7 planetary principles. así como también los 7 principios planetarios. By such contemplation, there is the stimulation of the 12 qualities and the 7 principles. Mediante ese tipo de contemplación se producirá un estímulo de las 7 cualidades y los 12 principios. Yes, sir. The 12 qualities, though they are very much in us, Las 12 cualidades, though they are very much in us, aunque están bien en nosotros, by regular contemplation we make them more active in us. aunque están bien presentes en nosotros, las hacemos más activas mediante un proceso regular de contemplación. Yes, sir. The very fact of our awareness related to them stimulates their action in us. El hecho de que nos hagamos conscientes de ellos, ya los estimula en nosotros. For example, when we realize the existence of the planet Uranus in our system, Por ejemplo, cuando nos damos cuenta de la existencia del planeta Urano en nuestro sistema, from that time the influence of the planet is there upon us. en nuestro sistema personal, la influencia de ese planeta se nota en nosotros mismos. Likewise, when we have found Vulcan, the influence of Vulcan is there upon us from the time we have recognized it. Así también, desde el momento en que reconocemos a Vulcano, su influencia está presente en nosotros. Likewise, Neptune, Pluto. Y lo mismo sucede con Neptuno, Plutón. That means our awareness of certain things will have an influence of those things upon us. Eso quiere decir que ser conscientes de ciertas cosas hace que esas cosas tengan influencia en nosotros. When we see positive things in others, Cuando vemos cosas positivas en nosotros, that very awareness creates a positive influence upon us. el hecho de ser conscientes de ellas ya produce una influencia positiva en nosotros. If we see negatives in others, Si vemos cualidades negativas en los demás, we are equally influenced by the negatives to which we grow aware of. somos influenciados igualmente por esas cualidades negativas de las que nos hacemos conscientes. So there is a key to make ourselves harmonious or land in conflict. Hay una clave por la que no podemos ser armoniosos o entrar en conflicto. Insofar as I see the defects in people around, Si vemos los defectos de la gente que nos rodea, the defects in others, they start interacting with you, putting you into conflict. esos defectos ajenos empiezan a relacionarse con nosotros y entramos en conflicto. The virtues in others, insofar as I grow aware of, Si uno se hace consciente de las virtudes ajenas, then my awareness of the virtues in others make me more and more harmonious. eso nos hace ser cada vez más armoniosos. That means we choose to be in harmony or conflict. Es decir, somos nosotros los que elegimos vivir en armonía o en conflicto, On the basis of the awareness we carry with us about the surroundings. según sea la conciencia que tenemos en nosotros de nuestros alrededores. So, likewise, there is in the surroundings the
qualitative functioning of the 12 sun signs. Así también existe la cualidad de funcionamiento de los 12 signos zodiacales en los alrededores. There is also in the surroundings the vibratory functioning of the 7 planetary principles. Y en los alrededores está también el funcionamiento vibratorio de los 7 principios planetarios. So insofar as we grow aware of them, they start influencing us. Entonces, siempre que nos hagamos conscientes de estos 7 principios, empiezan a influenciarnos. So this process of contacting the principles and vibrations around us, Este proceso de contactar los principios y las vibraciones que nos rodean we are enabling them to become more active within our own being. hace que se hagan mucho más activos dentro de nuestro ser. Yes, sir. The normal astrology tells us La astrología común nos dice that we carry the 12 sun signs from head to foot. que llevamos los 12 signos zodiacales desde la cabeza a los pies. That is, Es decir, if you take up to the eyebrows, it is Aries. hasta las cejas es Aries. From the head up to Aries, Des- up to eyebrows, it is Aries. Desde la parte alta de la cabeza hasta las cejas es Aries. And from the eyebrows up to the throat, it is Taurus. Desde las cejas hasta la garganta es Tauro. And the vocal cords and then the 2 shoulders represent the Gemini. Las cuerdas vocales y los 2 hombros representan a Géminis. And then the chest represents Cancer, Luego el pecho representa a Cáncer, with its respiratory, circulatory activities. con sus actividades respiratoria y circulatoria. And then the diaphragm is correlated to Leo. El diafragma está relacionado con Leo. And then between the diaphragm and the navel, Luego, entre el diafragma y el ombligo, it is correlated to Virgo. está relacionado con Virgo. And then the circle around the navel is correlated to Libra. Luego, el círculo que hay en torno al ombligo está relacionado con Libra, And also the lower abdomen. así como también el bajo abdomen. And then the genitals are correlated to Scorpio. Los genitales están relacionados con Escorpio. The thighs are correlated to Sagittarius. Las pantorrillas están relacionadas con Sagitario. The knees are correlated to Capricorn. Las rodillas con Capricornio. And then the ankles are correlated to Aquarius. Los tobillos con Acuario. And the feet are correlated to Pisces. Y los pies con Piscis. This is one understanding, Esta es una manera de enfocar las cosas. which is generally known to all astrologers. Lo que suelen saber, por lo general, todos los astrólogos. So to visualize the 12 parts of the body as the 12 zodiacal signs is the first step of meditation. Entonces, visualizar todas las partes del cuerpo como los 12 signos zodiacales constituye la primera parte de esta meditación. Yes. And when we carry this meditation, Cuando efectuamos esta meditación, we shall also visualize as the second step. hemos de visualizar como segundo punto, If there is a planet in Aries transiting, si hay un planeta que transita en Aries, we shall also contemplate that planet in Aries, that is in the head. hemos de contemplar ese planeta en la zona de Aries, que es, como hemos dicho, de la parte alta de la cabeza hasta las cejas. When we contemplate the 12 zodiacal signs, Cuando contemplamos los 12 signos zodiacales, we contemplate upon the symbols of the zodiacal signs. contemplamos los símbolos de los signos zodiacales. The first aspect is meditation or contemplation El primer aspecto es la meditación o contemplación. upon the 12 sun signs La meditación o contemplación en los 12 signos zodiacales. from head to foot. Desde la cabeza a los pies. That means we are visualizing the zodiac in our own being. Eso significa que visualizamos el zodíaco en nuestro propio ser. The method is to contemplate upon the zodiacal signs.
Este método consiste en contemplar los signos del zodíaco. That means when we close our eyes and meditate upon Aries, Es decir, cuando cerramos los ojos y meditamos en Aries, we shall visualize the two eyebrows and then the emerging point as Aries in us. hemos de visualizar las dos cejas y el punto que surge en nosotros. Yes, we should be able to find the lines of force as a symbol of Aries functioning here. Es decir, hemos de ser capaces de percibir o de ver las líneas de fuerza que salen por las dos cejas que representa a Aries. And then when you see the Taurus, Luego, cuando pensamos en Tauro, from down below the eyebrows up to the throat, you visualize that portion as the symbol of Taurus. hemos de visualizar la parte que hay entre la parte inferior de las cejas hasta la garganta como Tauro, Including the voice. incluyendo la voz. And when we contemplate upon the symbol of Gemini, Cuando contemplamos o meditamos en el símbolo de Géminis, take the two vocal cords as two verticals. pensemos en las dos cuerdas vocales como verticales And then the two shoulders as part of the symbol of Gemini. y los dos hombros como parte del símbolo de Géminis. Yes. The respiratory activity shall have to be seen as the Cancer. La actividad respiratoria ha de verse como el cáncer. Yes. You have the Cancer symbol. Tenemos el símbolo de cáncer, So one is inhalation, one is exhalation. que es doble e inverso. Uno representa la inhalación y otro la exhalación. Yes. When it comes to Leo, visualize the diaphragm as the symbol of Leo. Cuando llegamos a Leo, hemos de visualizar nuestro diafragma como el símbolo de Leo. And then, like that, you continue to contemplate the symbols in the respective parts of the body. Así como digo, seguimos sucesivamente contemplando los símbolos de estos signos en su correspondiente parte de nuestro cuerpo. So by this, we have imposed or impressed the zodiac upon our body, which is in truth very much there. De esta manera hemos impuesto o imprimido el zodíaco en nuestro cuerpo, que en realidad existe ya en nuestro cuerpo. And then, there are also planets functioning in the zodiac. Hay también planetas que actúan en el zodíaco, For example, como por ejemplo, we have now Jupiter in Scorpio. ahora tenemos que Júpiter está en Escorpio. So, as a second step of meditation, Entonces, como segundo paso de meditación, you visualize Jupiter in the part which is corresponding to Scorpio. hemos de visualizar a Júpiter en la parte que corresponde a Escorpio. So Jupiter in Scorpio are genitals. Es decir, Júpiter en Escorpio correspondería a los genitales. It does much good. Y eso nos viene muy bien. Yes, it cleanses all our functioning relating to Scorpio. Limpia todo nuestro funcionamiento relativo a Escorpio. So Jupiter in Scorpio, when you visualize and meditate, Cuando visualizamos y meditamos en Júpiter en Escorpio, there will be a lot of cleansing that happens. se producirá mucha limpieza en nosotros. Or when Saturn is in Scorpio, there will be a lot of cleansing. O también cuando Saturno está en Escorpio, habrá también mucha limpieza. So take the transit planets Entonces tomamos los planetas que transitan and see that they are imposed upon every part of the body y nos aseguramos que son impuestos sobre cada parte del cuerpo representing the zodiacal sign. que representan el signo del zodíaco determinado. So the second step of meditation is El segundo paso de meditación es, pues, meditation upon the planets, the transit planets. meditar acerca de los planetas en tránsito In the respective parts of the body. en la correspondiente parte del cuerpo. So where do we meditate Saturn now?
Entonces, ahora, ¿dónde meditamos a Saturno? We should have to meditate Saturn in Aquarius. Tenemos que meditar en Saturno en Acuario. Yes, sir. And meditate upon Capricorn, Neptune and Uranus in the knees. Y meditar a Neptuno y Urano en las rodillas. Yes, sir. That is a way which I will come later because it has to be gradually given. Hay una manera a la cual volveré a mencionar más tarde, porque hay una manera de proceder con las cosas After Scorpio, que hasta Escorpio, from Sagittarius, there is the upward movement also which can be located in the body. que desde Sagitario hasta Escorpio se produce un movimiento hacia arriba y esto lo podemos ver o localizar en nuestro cuerpo. Instead of meditating the Neptune and Uranus in the knees En vez de meditar a Neptuno y Urano en las rodillas and the planet Saturn in the ankles, y Saturno en los tobillos, there is a better way of meditating upon them. hay una manera mejor de meditar en ellos. Yes, sir. That's where any planets transiting from the 9th house to 12th house, Por eso cualquier planeta que transite de la casa novena a la duodécima they can be meditated in the upper regions which represent the corresponding higher centers of Sagittarius, puede ser meditado en la región superior que corresponde a Sagitario, Capricorn, Capricornio, Aquarius, Acuario and Pisces. y Piscis. The higher correspondence of Sagittarius is the higher side of the base center. La correspondencia superior de Sagitario es la parte superior del centro de base. Yes, sir. If you take Sagittarius, Si tomamos Sagitario, it is the higher side of the base center. corresponde con la parte superior del centro de base. The lower side of the base center is Scorpio. La parte inferior del centro de base es Escorpio. That is the beauty of Sagittarius. Esa es la belleza que encierra Sagitario. That means the arrow moves vertically in the reverse direction. Es decir, la flecha se mueve verticalmente en la dirección inversa. So its location is somewhere between the base center and the sacral center, called the higher side of the base center. Entonces su localización está entre... Where is located? On the higher side of the base center. En la parte superior del centro de base, Yes, sir. It is between the base center and the sacral center. que se encuentra entre el centro de base y el centro sacro. Yes, that's why it is called the higher side of base center. Por eso se la llama la parte superior del centro de base. And then Capricorn Luego está Capricornio, has its sublime center in the human being, que tiene su centro sublime en el ser humano, which is called the center of Narayana, que es el centro llamado de Narayana, or the center of the absolute essence about which we are trying to speak in the evening. o el centro de la esencia absoluta de la cual estamos intentando hablar por la tarde. That center is between the heart and the throat. Ese centro se encuentra entre el corazón y la garganta. We have the heart center here. Aquí tenemos el centro del corazón, We have the Narayana center here, el centro de Narayana un poquitito más arriba, which is an 8-petaled lotus. que es un loto de 8 pétalos, Yes, sir. Which is realized when the man reverses the path towards light. y del que nos damos cuenta cuando el ser humano invierte su camino hacia la luz. So the reversal of the path happens from Sagittarius, from the beginning of Sagittarius. Entonces la inversión del camino se produce en Sagitario. That is why Sagittarius is a very important month for spiritual aspirants. Por eso el mes de Sagitario es un mes muy importante para los aspirantes espirituales. It enables us to retrace and ascend. Nos permite que volvamos hacia atrás y luego ascendamos. So the first 13 degrees of Sagittarius, Entonces los primeros 13 grados de Sagitario, insofar as they are fully utilized for spiritual activity, entonces si uno utiliza
completamente para la actividad espiritual los 13 primeros grados de Sagitario. It enables man to ascend very quickly during that time cycle. Permite que el hombre pueda ascender muy rápidamente durante ese ciclo de tiempo. Certain times are more opportune for spirituality, Hay ciertos periodos de tiempo que son más oportunos para la espiritualidad and that is what is revealed by spiritual astrology. que otros, y eso es lo que nos revela la astrología espiritual. The normal understanding of Sagittarius are the thighs. Se suele entender normalmente a Sagitario como correspondiente a las pantorrillas o muslos. Meditating upon thighs, the knees and the ankles have no purpose for spirituality. Pero meditar sobre los muslos o pantorrillas o las rodillas no tiene ningún sentido para efectos de espiritualidad. Yes, sir. They are the normal mundane correspondence. Porque son las correspondencias mundanas corrientes. Yes, mundane. Mundanas. Yes. So the spiritual correspondence takes a different turn after Scorpio. Las correspondencias espirituales toman un diferente camino después de Escorpio. In Scorpio, the first half of Scorpio is really mundane. La primera mitad de Escorpio es verdaderamente mundana. The second part of Scorpio is more associated towards Sagittarius energies. La segunda parte de Escorpio está más bien asociada con las energías de Sagitario. So now we see Sagittarius functioning for the upward movement of energies in the base center. En este caso vemos el funcionamiento de Sagitario para que las energías se muevan hacia arriba y lo vemos en el centro de base. Yes, sir. And in the same base center, Scorpio functions for the downward movement of energy. En la parte superior y en la parte inferior de ese mismo centro de base, Escorpio actúa para que las energías desciendan hacia abajo. See, it has the two faces. The ¿Veis? junction point. ¿Veis cómo es el punto de unión y tiene las dos caras? Likewise, the Capricorn is the dawn of the year. Así también Capricornio es el amanecer del año. Yes, sir. There is the meeting of the Devas and the men. El punto en el que se encuentran los devas y los hombres. That is what is called Capricorn. Ese punto es lo que se llama Capricornio. The Devas of light meet the Devas of mind. Los devas de la luz se encuentran con los devas de la mente. So it is a happy union with the heavenly man that happens in Capricorn. Entonces lo que sucede en Capricornio es una unión feliz con el hombre divino. Now we have the grand planets Uranus and Neptune in Capricorn. Ahora tenemos los grandes planetas Urano y Neptuno en Capricornio. So contemplation of Uranus and Neptune in the heart lotus Entonces contemplar a Urano y Neptuno en el loto del corazón gives a lot of unfoldment of the energies of synthesis. hace que se desplieguen en gran medida las energías de síntesis. That is how astrology helps us for quicker realization of energies within. Así es como la astrología nos ayuda para que nos demos cuenta más rápidamente de las energías que tenemos dentro. Yes, sir. And now you see the Aquarius. Ahora pasamos a considerar a Acuario. Aquarius we normally find in the ankles. Acuario corresponde normalmente con los tobillos. Yes, they have no spiritual purpose is served by meditating Aquarius in the ankles. Corresponde a los tobillos, pero no se sirve no hay ningún propósito espiritual con meditar en los tobillos. At best, we will have good ankles for good walk. Como mucho haremos que tengamos buenos tobillos para dar buenos paseos. Instead, there is a better purpose for Aquarius, Pero hay un mejor propósito para meditar en Acuario, which is the center above the Ajna and below Sahasrara. que es meditar en el centro, por encima del centro de Agnya y por debajo del Sahasrara o coronario. We have the Ajna here, Tenemos el centro de Agnya o del entrecejo, where you find the Brahma. donde veis este punto que yo llevo, And there is the higher center Aquarius, y luego está el centro superior de Acuario, where you can experience the Aquarian energies. en la parte alta de la frente, donde podemos experimentar las energías de Acuario. So it is
the third eye of Shiva, Es el tercer ojo de Shiva, or is also called the point of the higher bridge. o es también llamado el punto del puente superior. So meditation upon Aquarius in this part, Entonces meditar en Acuario en la parte alta de la frente, with the positioning of Saturn in it. con la colocación de Saturno en ella, Because Saturn is now in Aquarius, porque Saturno se encuentra ahora en Acuario, has a better stimulation of the centers. hace que los centros se estimulen mucho mejor. He is trying to meditate with Saturn here. If when Uranus comes into Aquarius, Cuando Urano entre en Acuario, and when you meditate upon Uranus in the Aquarian center, si meditamos en Urano en este centro de Acuario, there can be a release, just like the energy released from an atom. se puede producir una liberación igual que la liberación de la energía del átomo. By the way, please make note that when Uranus enters Aquarius, Y de paso, tomad nota que cuando Urano entre en Acuario, the very human activity will experience an explosion of energy. la actividad humana misma sufrirá una explosión de energía. For 7 years, the man will be put to good fire. El hombre será sometido a un buen efecto del fuego durante 7 años. So likewise, you can experience Pisces. Así podemos experimentar también Piscis. On the top of your head, En la parte alta de nuestra cabeza, instead of finding them in the feet. en lugar de meditar en él o de encontrarlo en los pies. See, Jupiter exalts in Pisces. Júpiter encuentra su exaltación en Piscis. It is better that when Jupiter is in Pisces, you meditate him on your head than in your feet. Entonces es mejor que cuando Júpiter esté en Piscis, meditemos en él en la parte alta de la cabeza, mejor que en los pies. So this is how you have the higher correspondences for Sagittarius, Capricorn, Así es como tenemos las correspondencias superiores de Sagitario, Capricornio, Aquarius and Pisces. Acuario y Piscis. See, the higher correspondences of these 4 signs Las correspondencias superiores de estos 4 signos are represented by lotuses instead of chakras. están representadas por lotos en lugar de por chakras. Chakras are energies that move circularly. Los chakras son energías que se mueven circularmente. That means it's a conditional movement that supplies energies to the system. Es decir, es un movimiento circular que le da energías al sistema. Yes, but lotus represents unfolding energy. Pero los lotos representan energías que se despliegan. There is difference between chakras and padmas. Hay diferencia entre los chakras y los padmas. Padmas are the lotuses. Los padmas son los lotos. Lotus is a status where there is unfoldment of energy. Y en los lotos se produce un despliegue de la energía. Chakra is a status where there is the stimulation of the whirlpool of energy. Mientras que en los chakras se produce un estímulo del remolino de la energía. So let us now come back to our meditation according to the law of correspondence. Pero volvamos a nuestra meditación según la ley de correspondencias, It is called Nyasa Vidya. que se llama Ñasa Vidya. So now you see the human body with its 12 sun signs Ahora hemos visto el cuerpo humano con sus 12 signos zodiacales coming up to Scorpio llegando hasta Escorpio and taking a reverse direction from Sagittarius, y tomando el camino inverso a partir de Sagitario. and by the time we reach Pisces, we once again reach the head. Y cuando llegamos a Piscis, de nuevo llegamos a la parte más alta de la cabeza. Now, with this kind of zodiacal arrangement in you, Ahora, con este tipo de distribución zodiacal en nosotros, as a second step, meditate the transit planets in these centers. hemos de meditar como segundo paso en los planetas que transitan por nuestro sistema. Yes, for instance, let us say we have now astrologers here. Are there any planets in Aries? Ahora que tenemos astrólogos aquí, pregunto si hay algún planeta en Aries ahora mismo.
No. In Taurus, En Tauro, be careful about the moon. And then in Gemini, en Géminis, no. In Cancer, en Cáncer, no. Hay In otro. Leo, en Leo, no. In No. Virgo, en Virgo, no. In Libra, tampoco. En Libra, no. tampoco. From Scorpio onwards, you have the planets up to. From Scorpio onwards, A partir de Escorpio en adelante, you have planets up to Pisces. tenemos planetas hasta Piscis. That means all the planets are now arranged in the reverse direction. Es decir, que todos los planetas están colocados ahora en orden inverso. Spiritual astrology tells us La astrología espiritual nos dice that we are in deep spiritual time. que nos encontramos en un tiempo profundamente espiritual. Yes, because all planets are arranged from second half of Scorpio. Porque todos los planetas están colocados a partir de la segunda mitad de Escorpio en adelante. In which degree of Scorpio is Pluto? ¿En qué grado de Escorpio se encuentra Plutón? 24, 25. So it is in the second half. Entonces está por lo tanto en la segunda mitad. And you have many planets in Sagittarius now. Ahora también hay muchos planetas en Sagitario. What are they? ¿Cuáles son esos planetas? Mars. So this makes it inevitable to us that we make a chart on a daily basis. Eso hace inevitable que hagamos una carta a diario, una carta astral a diario. Daily make a chart and then know the location of the planets Hagamos una carta todos los días y veamos la localización de los planetas. and then contemplate them on your own being. Y contemplemos en ellos en nuestro propio ser. So we are now in a position to meditate Jupiter and Pluto in Scorpio Ahora estamos en posición de meditar en Júpiter y Escorpio y Plutón en Escorpio. and then we have planets in Sagittarius to be meditated in the base center Y luego también tenemos planetas en Sagitarios para ser meditados en el centro de base. and we have two grand planets to be meditated in the heart center of Capricorn, heart lotus of Capricorn. Y tenemos también dos grandes planetas que hemos de meditar en el loto del corazón de Capricornio. And then we have Saturn to be meditated upon in the center relating to Aquarius. Tenemos Saturno para ser meditado en el centro relacionado con Acuario. In a few months from now, Y Neptuno a partir de ahora. the spiritual axis, that is from Sagittarius to Pisces, will be filled with planets. El eje espiritual que va desde Sagitario hasta Piscis se llenará de planetas. Because all planets will be arranged on that axis from Sagittarius to Pisces. Porque todos los planetas se colocarán en ese eje desde Sagitario hasta Piscis. Yes, you do not get such situations even once in 100 years. Situaciones como esta no la tenemos en 100 años. So we shall have to make the best use of the time's gifts to us. Entonces tenemos que hacer el mejor uso posible del regalo del tiempo a nosotros. Yes, this is how the transcendental planets shall have to be contemplated upon the being. Del regalo que nos hace el tiempo. Así es como tenemos que contemplar los planetas que transitan en nuestro ser, That is only the second step. que es, como digo, solo el segundo paso de esta meditación. Slowly we will enter into the third step. Poco a poco vamos entrando en el tercer paso. Now, Ahora for the zodiac, we have taken Aries as the first house. tomamos a Aries como la primera casa del zodíaco. But for each individual, he has his first house. Sin embargo, cada persona individual tiene su propia primera casa. Isn't it? ¿No es así? That is why I have asked for a horoscope. Por eso he pedido una carta astral. According to this horoscope, Según esta carta astral que me han dado, the first house is in Gemini. la primera casa está en Géminis. So he shall have to take his first house here. Entonces esa persona tiene que tomar o interpretar que su primera casa está en Aries, en la parte de la frente. I'm sorry. He has to take his Ah, first house perdón. in Gemini. Perdón, claro. Tiene que tomar su primera casa
en la parte de Géminis, que es la garganta. and thereby work out all other planets according to the natal chart. Y según eso, elaborar todos los demás planetas, ver a dónde corresponden según su carta natal. Yes, there is you forget the houses and function with the energies in the chart with the respective signs in the chart. Uno se debe olvidar de las casas y debe pensar You take the sun, the zodiacal signs in the chart en los signos zodiacales de la carta and the planets in those signs y los planetas que hay en cada uno and apply them on your being. y los aplicamos sobre nuestro ser. This is your own individual energy system at the time of birth. Este es nuestro sistema individual de energías a la hora en que nacemos. So, in our meditation, we are coming into a step where from generals we are coming to particulars. Entonces, en nuestra meditación estamos viniendo de lo general a lo particular. Now, each one will pick up his own chart Cada uno tendrá en cuenta su propia carta astral and see where the planets are and accordingly make a corresponding contemplation or imposition in the respective parts of the body. mirará en qué signos se encuentran los planetas y hará una meditación correspondiente en la correspondiente parte del cuerpo. Yes, sir. It depends on who has what planets in the 12 houses. Depende de qué planetas tenga uno en las 12 casas. Yes, sir. Meditating upon the natal chart. Entonces el tercer paso es meditar en la carta astral. In this horoscope, there are no planets in Gemini, En este horóscopo concreto no hay planetas en Géminis and there is Moon and Uranus in Cancer, y ahí están la Luna y Urano en Cáncer, and then Saturn in Virgo, Saturno en Virgo, and then Mercury in Capricorn, Mercurio en Capricornio, Sun and Jupiter in Aquarius. el Sol y Júpiter en Acuario. This is how each one has his own chart. Así como con este ejemplo cada uno tiene su propia carta, ¿no? Accordingly, he visualizes his birth planets in the respective houses in the body. Y según ello ha de visualizar los planetas cuando nació en las determinadas casas correspondientes a las partes del cuerpo. So that is the first step. Este es el primer paso That is de este tercer paso general. contemplate upon the planets Este es el primer aspecto de este tercer paso general in the houses que consiste en contemplar los planetas de las casas impressing them on the body. haciendo que se impriman en el cuerpo, que queden impresos en el cuerpo. Is this clear to astrologers? ¿Está claro esto les queda claro esto a los astrólogos? For others, you have to explain later. That's why I'm asking. Lo digo porque para los demás luego se lo tendrán que explicar más tarde. Those who do not have any understanding of astrology, they should be explained by the members in the group who carry some understanding of astrology. Los que no sepan nada de astrología, los que sepan astrología en el grupo han de explicar las cosas a los que no sepan nada de astrología So, Vishnu can explain. en el grupo. Entonces pregunta si Alberto puede explicar las cosas. These steps can be explained by you again. Es decir, si tú podrías explicar estos pasos de nuevo a otra gente. It should not be difficult. O sea, no tiene por qué resultar difícil. So first we must understand what are the 12 sun signs in the body. Vuelvo a repetirlo. Primero hemos de entender cuáles son los 12 signos del zodíaco en nuestro cuerpo. When we know the signs, then we can see what are the planets that are functioning in transit.
Cuando conocemos la ciencia de la astrología, sabemos qué planetas están en tránsito. And apply, visualize the houses in you and the transitory planets in you. Luego visualizamos las casas nuestras y visualizamos los planetas que transitan por cada una de esas casas. That is what is already covered by the page that is turned over. Eso es lo que ya hemos descrito en la página que está vuelta. So by that, what have we done? We have impressed the existing zodiac upon us. Mediante ello imprimimos el zodíaco existente en nosotros mismos. Is that clear? Eso hasta ahí está claro, ¿no? It is not clear, please raise your hand. Si no está claro, por favor, levantad la mano y decid que no. So far, what we have learned is, Lo que hemos aprendido hasta ahora we have the 12 sun signs, es que los 12 signos del zodíaco, and we see the 12 sun signs in our own body. consideramos los 12 signos del zodíaco y los contemplamos en nuestro cuerpo. Then we shall have to see where the planets are now. Y entonces tenemos que ver dónde están esos planetas ahora mismo, en el momento concreto. If you look to ephemeris, you will find them. Si vemos las efemérides, los encontraremos allí, Where the planets are. donde se encuentran los planetas. Only moon moves very fast. Solo la Luna se mueve muy deprisa, Other planets move slow. pero los demás planetas se mueven lentamente. The slowest moving planets are. The Los slowest planetas que se mueven más despacio is Jupiter. son Júpiter, It moves at the rate of one sun sign 1 year. que se mueve cubriendo un signo zodiacal cada año. So if we know that Jupiter is in Scorpio, Entonces, si sabemos que Júpiter está en Escorpio, it is valid up to a year. perdóname, It is valid up to 1 year. eso nos valdrá un año, Yes. Because till 1 year he remains in Scorpio. porque pasará todo un año en Escorpio. And when we see Saturn stay in Aquarius, Y si vemos, pongamos por caso Saturno en Acuario, Saturn is slower than Jupiter by 2.5 times. Saturno es 2 veces y media más lento que Júpiter. But Saturn to cover one round it takes 30 years. A Saturno tarda en dar una vuelta completa 30 años. Yes. And for Jupiter to complete one of the zodiac it is only 12 years. Y Júpiter tarda solo 12 años en dar la vuelta completa al zodíaco. And for the Uranus it takes 84 years to complete one cycle. Urano tarda 84 años en completar un ciclo. If you see the ephemeris daily, you will be able to see which planets are in which sun signs. Entonces, si vemos a diario las efemérides, podemos ver qué planetas están en qué signos concretos. Apply them upon your body, considering your body as the zodiac. Entonces aplicamos esos planetas a nuestro cuerpo, considerando o como si nuestro cuerpo fuera el zodíaco. That is one part. Y eso constituye una parte. Now we are coming to our individual horoscope. Y después pasamos a analizar nuestras cartas astrales individuales. See, you may ask me, Mr. Kumar, what for all this? Y también me podréis preguntar, señor Kumar, ¿para qué todo esto? By functioning in this, through these meditations, Pero efectuando este tipo de meditaciones, the spiritual side of astrology offers quicker neutralization of karma la parte espiritual de la astrología hace que se neutralice el karma más rápidamente. and would enable you to reach third initiation in 7 steps. La parte espiritual de la astrología hace que neutralicemos el karma más rápidamente y que lleguemos a la tercera iniciación en 7 pasos. Yes, that is the beauty of the sublime side of astrology. Esa es la belleza que tiene la cara sublime de la astrología. Yes, we do not have to wait with a vague understanding. No tenemos que esperar con entendimientos vagos de las cosas One day it will happen. o generales, sino que un día se hará verdad. Yes, this side of astrology is coming out to the planet for the first time in Esta, this ca- century. esta cara de la astrología o este aspecto, este lado de la astrología le está siendo revelado al planeta por primera vez en este siglo. Yes, it is there in ashrams.
Existe, sí, en los ashrams. Along with many other things that are getting externalized, these methods are also getting externalized. Y junto con otras cosas que se están exteriorizando en estos momentos, esta parte espiritual de la astrología se está también exteriorizando ahora. If you carry out these meditations for 12 years, Entonces, si realizamos este tipo de meditación durante 12 años, then there is todo cambio, that is total change. se produce un cambio total. Yes, we see, Buenos Aires, the picture of Gorbachev, todo cambio. En Buenos Aires se ve la imagen de Gorbachev en unos carteles que pone todo cambia. So todo cambio is the message we have through these meditations. Entonces, eso, el cambio total de que todo cambia, es el mensaje que recibimos cuando efectuamos esta meditación. Yes, we want to change, but we are unable to change, isn't it? Nosotros queremos cambiar, pero nos resulta imposible. We are trying hard from many years to change, but we don't. Hace muchos años que estamos intentando cambiar, pero no cambiamos. That's why there are certain keys even to change. Por eso nos han dado ciertas claves que son para eso, para que cambiemos. And there is no equal to astrology in offering the keys for transformation. Y a la hora de dar una clave para transformarse, no hay cosa mejor que la astrología. No initiate is complete without this understanding of the sublime side of astrology. Ningún iniciado es completo si no comprende esta cara sublime, este aspecto sublime de la astrología espiritual. You cannot understand the time cycles, you have not understood anything. Si no hemos comprendido los ciclos del tiempo, no hemos comprendido nada de nada. And by understanding the time cycles and applying it upon yourself, you very quickly tune up to the nature. Comprendiendo los ciclos de tiempo y aplicándolos a nosotros mismos, sintonizamos enseguida con la ley de la naturaleza. And this has nothing to do with the predictive side of astrology. Esto no tiene nada que ver con la parte de predicción de la astrología. Yes, sir. If you wish that I should stop here, I will stop for this day. Si queréis que lo deje aquí y pare aquí, lo puedo hacer por hoy. So that you can form into small groups and explain for yourself. Para que podáis formar pequeños grupos y explicaros las cosas entre vosotros. I wish to give you the 7 steps, Lo que yo quiero es daros en total 7 pasos so that step after step you will work out. para que lo vayamos elaborando paso tras paso. And when it starts working out, Y cuando empecemos a elaborarlo, the change will be quick. el cambio será rápido. Already some of my friends feel this man creates problems. Algunos de mis amigos ya tienen la impresión de que este hombre nos está trayendo problemas. Each time Kumar comes, we have problems. Cada vez que Kumar viene, tenemos problemas. So this will be a self-motivated change. Entonces, hacer esto de mirar la carta será un cambio automotivado. So we are proposing to change from the animal human to human divine. Nos estamos proponiendo un cambio del humano animal al humano divino. Yes. Instead of making the step down, En vez de make the step up. En vez de dar el paso hacia abajo, lo queremos dar hacia arriba. So shall I get into the third step or shall I not? Entonces, ¿paso a explicar el tercer punto o no? Pregunto. See, ¿Sí? Yes. those who are very new to astrology, you kindly interact with people who have some astrological understanding. Entonces, aquellos a los que os resulte muy nuevo esto de la astrología, por favor os pido que les pidáis a los que ya saben astrología explicaciones más tarde. Yes, because I can feel in the group that there are people who are not so familiar with the astrological science. Porque puedo darme cuenta que en el grupo hay personas a los que no les es tan familiar la ciencia de la astrología. How are you, Patricia? Por ejemplo, Patricia, ¿qué tal te van las cosas? Understand? ¿Comprendes todo? Good. Bien. So, if there is any lack of understanding, you may kindly consult
those who are working with astrology, they might be able to give you the clarification. Bueno, pero si hay alguien que tiene alguna laguna de comprensión a este respecto, puede preguntar a las personas que saben astrología, que hay varias y bastantes. Now, you gather your tranquility, Entonces volvemos a recuperar nuestra tranquilidad ahora, and then that only enables me to get into the next step. que solo si tenemos tranquilidad puedo yo entrar a dar el segundo paso, el próximo paso. In the third step, the first stage is take your natal chart El primer paso del tercer paso general es tomar nuestra carta astral and go by the planets and the houses. y mirar los planetas y las casas. Then Después you will have to make another step in relation to your natal chart. tenemos que dar un paso más respecto a nuestra carta astral. Yes. Now you have There are some questions. questions. Yes. The first house, when it is so Gemini, there is Gemini. No, I'm coming to that next. If you have planet in Gemini, Si uno- meditate here in this step. Si uno tiene un planeta en Géminis, ha de meditar en el centro laríngeo, en la garganta. First house. La primera casa en Géminis. First we go by the sun signs only. Primero analizamos solo los signos, el signo solar. Yes. El For signo. instance, in your case, the first house is Scorpio. El signo, por ejemplo, en el caso de Tiziana, la primera casa es Escorpio. If there are any planets in Scorpio, you will meditate only in the body related to Scorpio. Si tienes algún planeta en Escorpio, meditarás solo en tu cuerpo, en la zona que corresponde a Escorpio. So, where is your first house, Alberto? Alberto, ¿dónde está tu primera casa? Sagitarios. So, do you have any planets in Sagittarius? ¿Tienes algún planeta en Sagitario? What are they? Mars. Marte. So that's why the yoga. Por eso te dedicas al yoga. Yes. Sagittarius and Mars. Entonces, Sorry, Mars and Sagittarius. Marte en Sagitario. You should have to meditate Mars and Sagittarius. Cuando uno tiene Marte en Sagitario, ha de meditar Marte en Sagitario, Which slowly puts the energies to heat. lo que hace o somete a las energías poco a poco a que hiervan. Yes, if Jupiter is in Sagittarius, Si tenemos Júpiter en Sagitario, meditate Jupiter in Sagittarius, that is the higher side of the basin. hemos de meditar a Júpiter en Sagitario, que es la parte superior del centro de base. And you have Sun in Virgo. Si tienes, en el caso de Tiziana, Sol en Virgo. So meditate Sun in the upper part of the stomach, between diaphragm and the navel. Entonces tienes que meditar en el Sol en la parte alta, o sea, entre el diafragma y el ombligo. Yes. Clear? ¿Está claro eso? Patricia, what is your ascendant? Patricia, ¿cuál es tu ascendente? Virgo. You have any planets in Virgo? ¿Tienes algún planeta en Virgo? So only ascendant you will meditate in Virgo. Entonces solo el ascendente lo meditarás en Virgo. So just like we have the planets in the zodiac, apply them on your body. Igual que tenemos los planetas en el zodíaco, los aplicamos también a nuestro cuerpo. Yes, if anyone has any doubt about it, kindly ask. Si alguien tiene alguna duda, por favor que la pregunte. There is one here. ¿Cómo hace la persona que nunca pudo tener una carta natal porque no sabe la hora, porque incluso no estaba anotada en el registro cuando nació? ¿Cómo hace una persona para saber su carta astral que no la ha tenido nunca y no sabe tampoco la hora a que nació porque no está registrada en el registro natal? So how does a person knows his astral chart when you don't know at what time you are born because you are not registered exactly the time and day? Yes, you kindly consult an astrologer. She will prepare a chart on the basis of important events that happened in your life.
Entonces, consulta a un astrólogo que te preparará tu carta astral según los aspectos importantes que hayan marcado el curso de tu vida. Yes, marriage is taken as one important event on the basis of which the chart can be constructed. Por ejemplo, uno de esos sucesos importantes en la vida es el día en que uno o una se casa, lo cual le hace a un astrólogo deducir que puede reconstruir tu carta astral. And if there is a birth of a child, it is also an important event to construct the astrological chart. La fecha de nacimiento de un hijo o hija también da pie para construir a partir de ahí nuestra carta astral. Or if you have embarked upon your profession for the first time, that day also gives us hints about the preparation of astrological chart. O la fecha exacta en que uno ha empezado a trabajar en su profesión particular también deja o permite que se reconstruya la carta astral. So that is how the chart can be restructured or constructed or erected. Así es como se puede levantar o construir una carta astral. Yes. Any other doubt? Yes. ¿Más dudas, Susana? Whenever you meditate in the house or in the sign, which planet you give to the planets or, whenever you have 5 planets or 4, in the same house in the same sign. Cuando uno tiene varios Yes, I understand. Cuando uno tiene- Suppose, cuando uno- one planet cuando- is on- sorry. cuando uno tiene varios planetas en una casa, en una misma casa o en un mismo signo, ¿a cuál de ellos dar prioridad para meditar? First, when you come to contemplation upon that sun sign, Entonces, lo primero, cuando uno contempla el signo determinado, let us say it is Leo. digamos el signo de Leo, por ejemplo, Then, is it Leo? Thank God. ¿es Leo? Sí, gracias a Dios que ha acertado. So, first you make meditate upon the planet which is in the initial degree. Primero meditamos en el planeta que está en los grados iniciales And then the planet that is in the next following degrees. y luego el planeta siguiente en los siguientes grados And then the next planet and then the next y planet. así sucesivamente los demás planetas. If they are in conjunction, Si estos planetas están en conjunción, if it is precise degree conjunction, meditate upon the 2 planets at a time. si están en un grado, esa conjunción está en un grado preciso, entonces meditamos en esos 2 planetas al mismo tiempo. Yes. But normally there will be some minutes difference. if Pero not degree difference. generalmente suele haber algún minuto de diferencia o incluso grados de diferencia. So accordingly you follow the pattern. Según eso, seguimos este modelo. Any other doubt? ¿Más dudas? In the case, pregunta, cuando uno tiene el ascendente en Sagitario, in the case of a Sagittarius ascendant, Meditate the ascendant in the higher part of the base. debemos de meditar en nuestro ascendente en la parte superior del centro de base, As an arrow, como una flecha, vertical, es decir, vertical, upward, que va hacia arriba, not downward. no hacia abajo. Con el ascendente en Escorpio, with Scorpio ascendant. Then meditate the symbol of arrow in the lower part of the base center. Entonces meditamos en el símbolo de la flecha en la parte baja del centro de base, la parte inferior del centro de base. En signos, if there are intercepted signs. Intercepted signs. Yeah. Yes, that is possible when you are in the lower hemisphere or far away down below the tropics. This problem is there. Then you take both the signs and meditate on 2 sides of the zodiacal signs. Suppose there is planet in Cancer. The house is permeating Cancer and Leo. Se trata de que una casa ocupe o esté ocupada por Cáncer y Leo. Yes. When you meditate upon the sun sign, you meditate Cancer as Cancer, Leo as Leo. Entonces, cuando uno medite en el signo zodiacal del Sol,
medita en Cáncer como Cáncer y Leo como Leo. Yes. But when you come to the planet, Pero cuando se trata del planeta, then you take the planet which are in Cancer into Cancer and which are in Leo into Leo. tomamos el planeta que está en Cáncer como tal y el planeta que está en Leo como tal. Is it clear? ¿Queda claro? Yes. Suppose the fourth house is distributed Supongamos que la cuarta casa está distribuida between Cancer and Leo. entre Cáncer y Leo. Normally we have to take Cancer as the part related to chest above diaphragm. Entonces, normalmente tomamos a Cáncer como la parte del pecho por encima del diafragma. And we have to take Leo as the diaphragm. Y tenemos que tomar Leo como el diafragma. If the fourth house is extending from Cancer into Leo, include both and meditate. Si la casa se extiende desde Cáncer hasta Leo, incluyamos a los dos y meditemos en ellos. That means there is meditation of two houses at a time. Es decir, que meditamos en dos casas al mismo tiempo. Suppose, for example, the first house is Aquarius, Supongamos, por ejemplo, que la primera casa es Acuario and it is second half of Aquarius and first half of Pisces. y es concretamente la segunda parte de Acuario y la primera de Piscis. So for us, the first house meditation should extend into the two relative parts. Entonces, la meditación en la primera casa ha de llevarse a cabo en estas dos partes del cuerpo Yes, another example. correspondientes. Otro ejemplo. There is a part of Virgo and a part of Libra forming the first house. Si la primera casa está formada por una parte de Virgo y otra de Libra, Then you meditate upon Virgo and Libra when you think of the first house. entonces cada vez que pensemos en la primera casa, meditamos en Virgo y en Libra. Clear? ¿Está That claro? means what happens next house, again there will be Libra and Scorpio. ¿Y qué sucede? Que en la siguiente casa estarán otra vez Libra y Escorpio. Then you will meditate upon Libra and Scorpio. Entonces meditamos en Libra y en Escorpio. In this process, there is meditation happening twice in respect of each house. En este proceso se medita dos veces en cada casa. Because if we go by the degrees by which it is cut in each house, Porque si seguimos los grados en los que está cortada en cada casa, to exactly determine the demarcation in the body relating to the degree becomes difficult. para determinar en qué demarcación o parte del cuerpo se encuentra el correspondiente grado, se nos hace difícil la cosa. So the best thing is Lo mejor es take the sun signs as they are explained. tomar los signos zodiacales como se han explicado, And if your house is extending into two sun signs, y si en nuestra casa lo abarcan dos signos, se extiende en dos signos zodiacales, you contemplate upon both the houses. contemplamos o meditamos en esas dos casas. Is that clear? ¿Queda claro eso? Susana? Clear? Susana? Give me an example. Ponme un ejemplo. No. What I mean when I was asking is another thing. Whenever you have a sign, encerrado, included in only one house, means that it has no outgoing. That's why it's hard for the person to work with this energy. This is exactly the energy that the person ignores or it's hard to find out. That's why if there is any key to make the meditation in the house where this sign is included, to put out, you know, to get involved with this energy better than before or as much as possible. No, the moment you start meditating upon that particular part as the sun sign and the planets in it, then the blockage is removed. Cuando uno empieza a meditar, creo que deberías formular la pregunta en castellano para todos, Sí, pero fuerte y alto. Sí. yo lo que le estoy preguntando es cuando personas tienen signos interceptados dentro de una casa, que esto es lo que da mucha dificultad para tomar contacto con esa clase de energía. Si hay una meditación, hay una parte de la meditación que de alguna clave especial para poder localizar esa energía mejor y bueno, trabajarla mejor dentro de uno. Tenía lista ahora la preguntar. I will also see if this contains the same
See, here is a horoscope. En este horóscopo que tengo aquí en la mano, Here, Gemini is in ascendant. Géminis está en el ascendente. Ascendant is in Gemini. O sea, el ascendente está en Géminis 13, 10th. en el 10º grado. And it goes up to 15th degree Cancer. Y va hasta el grado 15 de Cáncer. It must be in Virgo. Entonces tendría que estar en la otra cúspide de Virgo. Sí. Para que lo que indica Susana, que tiene que estar la cúspide del ascendente en Géminis y la casa 2, la cúspide tiene que estar en Virgo. Ascendant in Gemini and the cusp of the second house in Virgo. In Leo. En Leo. Bueno, pásaselo, por favor. It is important because these are all practical situations which one might come across. Es importante que lo expliquemos todo porque son situaciones prácticas que se le pueden presentar a uno, ¿no? Yes, here is one horoscope En este caso tengo un horóscopo en la mano where the ascendant is in the last degrees of Gemini. en el que el ascendente está en los últimos grados de Géminis And the first house covers very few degrees of y Gemini la primera casa abarca unos poquitos grados de Géminis and covers Cancer y Cáncer and very few degrees of Leo. y unos poquitos grados también de Leo. And there are no planets in the first house. Y no hay ningún planeta en esa primera casa. And in its corresponding seventh house, Y luego en su casa séptima correspondiente there are also no planets. tampoco hay planetas. So in the first house there are no planets. En la primera casa no hay planetas And it extends into, it is a little, and it extends, it is basically Cancer ascendant which extends into Gemini and also Leo. y fundamentalmente es ascendente Cáncer que se extiende en Géminis y en Leo y a Leo. So, and there are no planets. Y como digo, no hay planetas. Likewise, the seventh house has, Así también la séptima casa tiene, it is essentially Capricorn. es esencialmente Capricornio, But a little portion spills over aunque una pequeña parte ocupa también into Sagittarius and also Aquarius. Sagitario y Acuario. There are no planets in it. Y tampoco hay planetas en ella. So Susana's question is, Entonces la pregunta de Susana era, in such horoscopes, en tales horóscopos, the energies are generally blocked las energías están por lo general bloqueadas in respect of first house and seventh house. en lo que se refiere a la primera y a la séptima casas. But there is the movement of the sun and moon, the transitive planets throughout the year. Pero a lo largo del año está el movimiento del Sol y de la Luna, Yes, when sun comes into Cancer y cuando el Sol entra en Cáncer and covers the first house, y llega a la primera casa, we meditate upon sun in that house. tenemos que meditar en el Sol en esa casa. Every month moon comes into Cancer. Todos los meses la Luna entra en Cáncer, So we meditate moon in Cancer. entonces meditamos la Luna en Cáncer. Likewise, the sun and the moon also visit Capricorn. Así también el Sol y la Luna visitan Capricornio. So you have every month visit of moon of both the houses. Entonces tenemos la visita mensual de la Luna en ambas casas. And you have the visit of sun once in a year in respect of each house. Y tenemos también la visita del Sol anualmente una vez en cada casa. So when we contemplate upon the transit planets when they are in these houses, Entonces cuando contemplamos los planetas que están en tránsito por estas casas, then the blockage is cleared. los bloqueos desaparecen The movement happens. y el movimiento se produce. Yes. It should be more with the sun and moon Ha de ser sobre todo con el Sol y la Luna, because they keep visiting very frequently. que son los planetas que nos visitan con mucha frecuencia. Moon visits every month. La Luna nos visita todos los meses, Sun visits every year. el Sol cada año
And Mars visits every 16 months. Marte nos visita cada 16 meses. So also Venus Así también Venus and Mercury. y Mercurio. So 5 planets definitely visit the houses on a yearly basis almost. Hay 5 planetas que visitan las casas casi todos los años, vamos. Isn't it? Eso es cierto, ¿no? So when these 5 planets, when they are visiting Cancer and Capricorn, if we contemplate upon them, Entonces, y cada vez que estos 5 planetas visitan Cáncer y Capricornio, meditamos en ellos, then the energies will start moving. las energías empezarán a moverse. Yes, it is difficult with Neptune and Uranus and Capricorn to make any movement. Es difícil hacer algún tipo de movimiento con Neptuno y Urano en Capricornio. No doubt we have Neptune and Uranus and Capricorn now. Sin duda que ahora tenemos Neptuno y Urano en Capricornio And we have Saturn also. y también Saturno. They are bigger planets. Son planetas grandes, We should start moving to start with Moon. pero nosotros para empezar hemos de empezar a movernos con la Luna. So contemplate Moon because Moon visits Cancer and Capricorn. Es decir, meditar en la Luna, porque la Luna visita Cáncer y Capricornio. In a month there are visits to Cancer and Capricorn. Todos los meses visita Cáncer y Capricornio. So in a year, Anual. both Cancer and Capricorn are covered 12 times. Así es que anualmente, tanto Cáncer como Capricornio son cubiertos 12 veces. So that is the basic movement you will cause by contemplating Moon's movement in the body. Ese es el movimiento básico que contemplaremos cuando observamos la Luna en nuestro cuerpo. It is the quickest planet. Es el planeta más rápido And quickness is what is required to clear the blockage. y la velocidad es lo que se necesita para, la rapidez es lo que se necesita para despejar los bloqueos. And then the next quick is Sun. El siguiente planeta más rápido es el Sol. So as Sun keeps moving into Cancer or Capricorn, contemplate them in the respective parts of the body. Entonces, cuando el Sol pasa por Cáncer o Capricornio, hemos de contemplarlo en la parte correspondiente del cuerpo, And then Mercury also. así como también Mercurio And Venus. y Venus And Mars. y Marte. So you are covering 5 planets Entonces, estamos cubriendo, ocupándonos de 5 planetas as against the 7 planets. Por contra de los 7 planetas que hay. O sea, Jupiter and Saturn, Jupiter visits once in 12 years. Júpiter nos visita una vez al cabo de 12 años And Saturn visits once in 30 years. y Saturno una vez cada 30 años. So we can't wait such long. Entonces no podemos esperar tanto tiempo, So we have to work with the planets which have a speedier movement. sino que tenemos que empezar a trabajar con planetas que tienen movimientos más rápidos. So when we contemplate upon those planets as they are visiting these houses, Cuando contemplamos estos planetas al visitar estas casas, the movement happens and the blockage is clear. se produce el movimiento en nosotros y los bloqueos quedan despejados. Yes, we have in our groups in India En nuestros grupos en India where there is no possibility for marriage hay casos en los que no hay posibilidad de matrimonio on account of the terrible block of the 7th house. entre dos personas debido al bloqueo terrible de la séptima casa. The person who carries that kind of chart was put to intense meditation of Jupiter when Jupiter visited the 7th house. Y la persona que tenía este tipo de carta se le puso a que meditara intensamente en Júpiter cuando Júpiter estaba pasando por esa séptima casa. As Jupiter was about to leave the 7th house, he got married. Y cuando Júpiter dejó esa séptima casa, esa persona se casó. That is how that which is not naturally possible is made possible. Entonces lo que no es posible según nuestra carta natal, se hace posible. And we also likewise associate energies of others who are beneficent or fulfilled in them. Y así también nos asociamos con personas cuyo sistema de energía es más pleno. It's a question of working with the energies of the friends and group members. Es cuestión de trabajar con las energías de los amigos y de los miembros del grupo. Yes, sir. It need not be that we circumscribe our own chart. Eso no quiere decir que nos limitemos a nuestra propia carta personal. Yes, suppose
there is a person who has much activity in Cancer and Capricorn. Supongamos que hay una persona que tiene mucha actividad en Cáncer y Capricornio, By virtue of his natal chart. según su carta astral. If we are together as friends, Entonces, si estamos juntos con esa persona como amigos, so his energy system starts influencing the energy system of the other. su sistema de energía empieza a influenciar al sistema de energías de la otra persona. These are all the extra possibilities in astrology. Estas son las posibilidades extraordinarias que existen en la astrología. I will give you another example. Os diré otro ejemplo. There was one person who was not able to make his economics. Había una persona que no era capaz de ganarse la vida adecuadamente. However much he tries, he does not get better in his economics. Y por mucho que lo intentaba, no le iba mejor su vida económica. So what we have done in the group is Entonces- we have associated him with a man who has a very good placement of Jupiter. Lo que hicimos en el grupo fue hacer que esa persona se juntara con una persona que tenía a Júpiter muy bien situado en su carta astral. So the influence of the energy system of the other person has helped this man to gain some better economics. Entonces, la influencia del sistema de energías de esta otra persona le ayudó a esta primera persona a que la cosa económica le fuera mucho mejor. Because the presence of Jupiter balances the deficiencies in the horoscope. Porque la presencia de Júpiter equilibra cualquier deficiencia que podamos tener en el horóscopo personal. Yes, sir. A horoscope where Jupiter is very strong En un horóscopo en el que Júpiter es muy fuerte, is one whose energies can influence and fulfill others. el horóscopo en el que Júpiter es muy fuerte, su influencia puede influir, puede extenderse y equilibrar a los demás. Yes, suppose Jupiter is in Pisces. Supongamos que Júpiter está en Piscis, It is better we make friendship with him. pues lo mejor es que nos hagamos amigos de esa persona. And he may have other deficiencies. Puede que esa persona tenga otras deficiencias, claro, That is that we should not grow aware of them. pero no hemos de hacernos conscientes de las deficiencias que tiene. As I told you in the very beginning of the class, Como os dije al principio mismo de esta clase, it is always beneficial that we see the positives in others, que lo más beneficioso es que siempre veamos el lado positivo de los demás, so that there is the interflow of positives. para que haya un intercambio de lo positivo. So suppose someone is not good in detail. Supongamos que una persona no es buena con los detalles. Some people are very forgetful Hay personas que se olvidan de las cosas and they make many mistakes y que cometen muchos errores and they do not tie up the loose ends y que no terminan nunca las cosas que empiezan. and they are too speedy. Y además son muy rápidos. Such persons should be associated with a man who has very strong Saturn. Esas personas han de juntarse o estar en compañía de otras personas que tienen un Saturno muy fuerte. So every time the Quicksilver is trying to work, the Saturn will hold him. Entonces, cada vez que el Mercurio está intentando trabajar y derramarse, Saturno lo mantendrá quieto. So that is how we need to have the group horoscope and make associations. Por eso necesitamos juntar las cartas astrales de la gente del grupo y ir haciendo nuestros acoples. That is the beauty. The association is not, please remember, don't make it the other kind of association. O nuestras amistades. Por favor, no entendáis el otro tipo de amistades. It spoils the whole atmosphere. Porque eso estropea toda la atmósfera. Yes, sir. In this group living, I keep saying Rafael and Alberto together all the time. En esta vida de grupo, veo siempre a Rafael y Alberto juntos. And even when they are in the life activity, they make it a point to meet every day. Y también en la actividad diaria hacen de todo para encontrarse por lo menos una vez al día. If they are so well integrated Pues si entre ellos están tan bien integrados and they don't see differences in each other, y no ven las diferencias que puede haber en cada uno de ellos, the two horoscopes are merged. esos dos horóscopos se funden. And only the LCM, the least common method arising out of the horoscope functions for both. Y lo que actúa para los dos es ¿cómo se llama eso? El máximo común denominador entre ambos. Sí. Mínimo común denominador. Yes.
Mínimo común múltiplo, eso es. That is what works out for both. Eso es lo que actúa para los dos. That is how marriages are conceived in the Orient. Así es como se piensan o se conciben los matrimonios en Oriente. So Es decir, there are two men, no? So he's making some joke. marriage does not mean sexual relationship. Aunque si bien matrimonio no indica necesariamente relación sexual. It is a companionship for communion of energies, not bodies. Es un compañerismo para comulgar en energías, no entre los cuerpos. Yes. So it is communing of energies and communing of the bodies is a very little part of the marriage system. Es comulgar en energías. Comulgar o unir los cuerpos es una parte pequeña del matrimonio. Yes, marriage has many more sacred purposes than sex. El matrimonio tiene muchos sentidos sagrados o propósitos sagrados más que el sexo. So you know, an ideal couple is one. La pareja ideal es aquella They don't feel separated even when they are living apart. que no se sienten separados aunque vivan lejos. That means the man carries the woman in his heart. Eso significa que el hombre lleva a la mujer en su corazón Consequently, he does not look to another woman when he is out for work. y como consecuencia de eso no mira a otra mujer cuando está afuera en el mundo trabajando. And the lady at home carries the husband in heart. Y la mujer lleva a su marido en el corazón And consequently, she has no desire for any other man, even when her man is away. y como consecuencia de ello no siente deseo por ningún otro hombre cuando su marido está fuera de casa. That is the ideal couple. Esa es la pareja ideal, Even when they are physically apart, que aunque físicamente estén separados, each carries the other in the heart. uno lleva al otro en su corazón. And hence they don't feel the need of other man or woman. Y por eso no sienten necesidad de un hombre o de una mujer diferentes. That is what is intended to be gained through the institution called marriage. Eso es lo que se pretende que adquiramos mediante la institución que llamamos matrimonio. So when you select your life partner, Entonces, cuando elegimos a nuestro compañero de vida o compañera de vida, if she carries skills where you don't carry skills, si ella o él tiene capacidades o sabe hacer las cosas en puntos en los que nosotros no sabemos, that means your limitations, if they are supplemented by her skills, significa que si nuestras limitaciones son suplidas por sus grandes capacidades and her limitations are supplemented by your skills, y sus limitaciones son suplementadas por nuestro saber hacer las cosas, so together they make a composite whole. ambos formamos un todo completo. That is how astrology is consulted for purposes of marriage. Así es como se consulta a la astrología en forma de las cartas astrales para casarse. Yes, sometimes when the family grows, the energies coming from the children also either supplement or complicate. A veces también cuando la familia crece y se hace grande, la energía de los hijos suplementan y complementan la vida de pareja o la complican. So it all depends on what kind of karma we are at. Todo depende de qué tipo de karma tengamos. So every human being is an energy system. Todo ser humano es un sistema de energías. So there is an intelligent way of making an arrangement of the energy system. Y hay un sistema inteligente de distribuir ese sistema de energías. So that one's deficiencies are covered by others' skills. Para que las deficiencias de uno sean reemplazadas o bien complementadas por lo que otro tiene de positivo. That is how a group of beings can supplement each other and make it a whole. Así es como en un grupo de personas uno se puede ayudar al otro y hacer un todo completo. So for the accomplishment of anything in life, variety of skills are required. Entonces, para conseguir cualquier cosa que sea en la vida, se necesitan variedad de conocimientos especiales. If all skills, variety of skills join,
then the task is accomplished. Si se unen una diversidad de conocimientos especiales, se puede conseguir una tarea única para todos. That is how even through group living tasks are accomplished. Así es como incluso a través de grupo podemos conseguir llevar a cabo ciertas cosas. Suppose in a group all are teachers. Supongamos que en un grupo todos fueran maestros o profesores. So there is no such thing as seminars. Entonces no podríamos tener seminarios. Suppose all are cooks. Suponed que todos fueran cocineros o cocineras. There should be someone who should eat them, no? Tiene que haber alguien que come la comida, ¿no? Si todos cocinan, Yes, we need people who make decoration like this. necesitamos también gente que sepa hacer una decoración linda como la de este altar, Arranging the altar. que coloque el altar en orden. Yes, if all people only attend to arranging altar, there is no group living. Si todos nos dedicamos a arreglar el altar, no puede haber convivencia de grupo. And there are others who work with electricity. Hay otros que se dedican, que trabajan con la electricidad And some others working with the communications. y otros que trabajan con la comunicación, And some others working in the kitchen. otros que trabajan en la cocina, And some others who have organized it by informing people. otros que han organizado esta convivencia informando a la gente. There are people who arrange for the paper and the pen. Hay personas que colocan las hojas de la pizarra y los rotuladores. So there is the variety of skills that are functioning together here. Entonces, en este caso, hay infinidad de capacidades especiales o especializadas que están todas juntas. Consequently, there is what is called group life. Y consiguientemente puede haber lo que llamamos vida de grupo. So it is not individual life within group. No se trata de llevar una vida individual estando dentro de un grupo, Each one of us is contributing what we carry as our skill. sino que cada uno contribuye con lo que tiene o con lo que sabe hacer mejor. So that kind of contributions which are varied, Ese tipo de contribución que suele ser variado, when they are brought together, the group life is accomplished. cuando esas contribuciones que suelen ser variadas se ponen juntas, la vida de grupo alcanza la plenitud. So likewise, you can group the energy systems, making an understanding through astrology. De esa misma manera podemos agrupar los sistemas energéticos para llegar a una comprensión mejor mediante la astrología espiritual. If two fighting persons come together, Si dos personas peleadoras se juntan, that means wife Aries, husband Aries. por ejemplo, si el marido es Aries y la mujer es Aries, Then it is the fight of the rams. entonces es como una lucha de carneros. If the husband is Aries and wife is Libra, Si el marido es Aries y la mujer Libra, then there is supplementing and complementing. entonces existe que uno suple, que uno suministra las cosas y la otra las complementa. Yes. Suppose both are bulls. Suponed que ambos fueran Tauro. You can have a bullfight at home. Entonces podemos tener una corrida en casa. We don't have to buy a ticket to see a bullfight. No tenemos por qué comprar un boleto para ir a ver la corrida de toros. If we go to their house where the husband and wife are bulls, Si vamos a la casa donde marido y mujer son toros, you can enjoy a cup of coffee which is given by them and also enjoy the bullfight. podemos disfrutar de una taza de café que nos puedan dar y al mismo tiempo disfrutar de la corrida maravillosa. Because when you have come, there is a civility which makes them offer a cup of coffee. Porque cuando vamos a visitarles, hay en ellos una educación que les hace ofrecernos una taza de café o de otra cosa. And when the lady tries to prepare the cup of coffee, Y mientras la mujer prepara esa taza de café, she remembers having told the husband to bring better cups for coffee yesterday or the last week. se acuerda que el día anterior o la semana pasada le había dicho a su marido que trajera tazas mejores para el café. So while preparing coffee and serving it to the guests, Entonces, mientras prepara el café y se lo está sirviendo al invitado, she immediately throws out one arrow on the husband. esta mujer le tira una flecha así de pasada al marido, As usual, you are forgetful. diciéndole, claro, como siempre te has olvidado.
starting itself is as usual. Empieza así, diciendo, como siempre. I told you to bring cups, you don't, and now I am insulted to give this cup to the guest. Ya te dije que trajeras tazas nuevas. Ahora tengo que sufrir ese insulto de dar estas tazas viejas al invitado. Because she is bull, she is blunt even in the presence of the guest. Pues como ella es toro, es así de... Blunt. Sí, Every bull is blunt. de plantada, incluso aunque sea delante de un invitado. So because it is blunt, it blurts out even in the presence of the guest. Y porque es plantada, se planta y dice las cosas delante del invitado. And the other is equally a stud bull. Pero la otra persona es también un gran toro semental. So he cannot keep quiet. Así es que tampoco se puede quedar quieto. So he will throw something else on her. Entonces le tirará otra cosa más a la cabeza de ella. So you can enjoy your cup of coffee experiencing the bullfight. Como digo, entonces nosotros podemos disfrutar de esa taza de café experimentando la gran corrida. That's how it is. So what we need to do is we should carry this higher understanding of astrology. Entonces, lo que digo que hay que hacer es tener esta comprensión superior de la astrología By making an intelligent combination of the group members. y hacer una combinación inteligente de los miembros del grupo. The deficiencies of one can be neutralized by the skills or efficiencies of the other. La deficiencia de uno puede ser neutralizada por la eficiencia del otro. So see, there is what a beauty in collective living. Entonces, veamos lo bello que hay en vivir colectivamente. Instead of living individually and suffering from separatism. En vez de vivir individualmente y sufrir de este sentimiento de separatividad. So we shall conclude this session today and continue tomorrow. Bueno, concluiremos el tema por hoy y seguiremos adelante con él mañana. I shall not give all the 7 steps. No daré los 7 pasos I will give 2 more steps. mañana, sino que daré 2 pasos más nada más. And see if they are well conceived, I will give the other steps on Saturday. Y si estos 2 pasos que quedan por dar son bien concebidos o recibidos por vosotros, daré los 2 pasos que quedan el sábado. So we have formed our syllabus until Saturday. Entonces hemos ya fijado nuestro programa hasta el sábado. We have, if you understand the steps, Si podemos comprender los pasos then you have a responsibility to work with them. que vamos dando, tenemos la responsabilidad de trabajar con ellos. And if you work with them, you will land up at the portals of third initiation. That is what the astrology promises. Y si trabajamos con ellos, llegaremos hasta el umbral de la tercera iniciación. Eso es lo que la astrología nos promete. So that is the Bible. Este es el cebo. Namaskar. Namaskar.